Muy buenos días. Queremos compartir con ustedes la agenda que estaremos abordando el día de hoy en la sesión de la Comisión Permanente. Por un lado, con nuestra compañera, la senadora Kenia López Rabadán, que les dará los detalles de la crisis en salud. Y miren, la importancia de que se presenten los funcionarios a la reunión de trabajo, a una comparecencia, porque las respuestas que recibimos del gobierno federal una vez que se presenta algún exhorto o algún punto de acuerdo, no solamente es tardía, sino que además es demasiado escueta. Todos supimos de la crisis de los médicos residentes y apenas el día de hoy se está presentando en el orden del día una respuesta sin respuesta. Es decir, la Secretaría de Hacienda nos remite un oficio donde dice que responde a un punto de acuerdo que se aprobó en este Senado y lo que responde es, o lo que nos informa, es que ha tomado nota y conocimiento de los resolutivos del punto de acuerdo en cita para los efectos conducentes. Es decir, es un acuse de recibo y para ellos esto es respuesta ante la crisis de los pagos de médicos residentes del Sistema Nacional de Salud y donde se le pedía además el informe respecto a esta crisis al Senado. Y la respuesta que recibimos solamente es esto. Por eso la importancia del punto de acuerdo que hoy se estará presentando y que lo comentará la senadora Kenia López Rabadán y también el senador Damián Cepeda enseguida compartirá pues lo que observamos nosotros como un modelo de este nuevo gobierno en la división de la sociedad, en la división de los ciudadanos, y le cedo la palabra a Kenia López Rabadán. Adelante. Muchas gracias, senadora. Efectivamente, hoy estaremos presentando ante el Pleno de las sesiones algo que nos preocupa en el PAN de manera trascendente y que además ha sido acompañado este punto de acuerdo por el coordinador del PRI, por el senador Osorio Chong, por el coordinador del PRD, por el senador Miguel Ángel Mancera, por el coordinador de Movimiento Ciudadano, por el senador Dante Delgado y diversos senadores y diputados. Hablar de la crisis que está viviendo el sector salud es absolutamente preocupante para los mexicanos, porque estando en un hospital no te preguntan de qué partido político eres, de qué género, de qué estrato social. Estar en un hospital debería de tener garantizado uno de los derechos fundamentales de los seres humanos en nuestro país, y es el derecho a la salud. Y parece que hoy es claro que para este gobierno federal y para esta cuarta transformación no se vuelve prioritario. A estas alturas, a estas fechas, estamos a 4 días de que concluya el primer semestre del año. A estas alturas, el año pasado, ya se habían licitado las medicinas tanto del segundo semestre de 2018 como del primer semestre de 2019. Es increíble que hoy, al día de hoy, no haya una licitación para las medicinas de este año. Fíjense nada más la trascendencia y la importancia del tema. Se necesita licitar, comprar, traer a México, transportar a todo el país y que entonces las mexicanas y los mexicanos tengan acceso a esas medicinas. ¿Cuánto tiempo les gusta a ustedes que eso tarde en suceder? ¿1 mes? ¿2 meses? ¿3 meses? ¿Cuánto tiempo? Pues todo ese tiempo, entonces en México no habrá medicinas. Es increíble la falta de conocimiento técnico, de pericia, pero sobre todo de soberbia que hay en este gobierno federal. Porque estamos hablando de vidas, estamos hablando de seres humanos. Por eso hoy es que solicitaremos y apelaremos
a las senadoras y a los senadores de todos los grupos parlamentarios para que vengan a explicar tanto la oficial mayor de la Secretaría de Hacienda como el secretario de Salud de este país qué está pasando. Cada día más es un día menos de posibilidades reales de tener medicinas. Esas medicinas que no se pueden comprar por el 98% de los mexicanos y que el gobierno tiene que comprarlas. Hay medicinas que cuestan más de 10, 20 y hasta 30,000 pesos por mes en un tratamiento. Nosotros, los senadores y senadoras, no importa del partido político que seamos, hoy tenemos una gran oportunidad. ¿Saben? Esta legislatura de senadoras y senadores será la primera que acuda nuevamente a las entidades federales a pedir el voto, porque tienen la posibilidad de reelegirse, igual que los diputados federales. ¿Con qué cara quieren regresar a sus entidades, a sus distritos, si no son capaces de preocuparse por uno de los derechos humanos más fundamentales, que es el derecho a la salud? La peor crisis que este gobierno federal va a vivir es en términos de salud, es en términos de violar uno de los derechos más elementales de las mexicanas y los mexicanos. Ojalá hoy el grupo parlamentario de Morena, así como los demás grupos parlamentarios, se den cuenta que no es defender al presidente, que no es defender una ideología, que no es defender un proyecto, que no es defender una boleta electoral. Hoy estarán obligados a defender la vida de las mexicanas y los mexicanos. Ojalá y contemos con su apoyo. Muchas gracias. Buenos días, compañeros. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Hoy queremos informarles que estamos solicitando la destitución del titular del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño. Estamos solicitando la destitución del señor Garduño porque no tiene no solo la capacidad, sino la intención, siquiera, de llevar a cabo su trabajo de manera profesional y con un trato digno para los policías y para todos los elementos de migración en México. Como todos ustedes saben, hace algunos días fue hecho público a nivel nacional el desprecio con el cual el señor Garduño, titular del Instituto Nacional de Migración, le respondió a policías federales que se estaban quejando de las condiciones inhumanas en las cuales están llevando a cabo su trabajo a favor de este país. Ya quisiera ver yo que no solo un día, sino semanas, estuviera el señor Garduño en las condiciones en las que quiere que trabajen los policías federales. No es correcto y no es de fifís, como se atrevió a decir en un absurdo el titular del Instituto Nacional de Migración, el exigir condiciones humanas. Lavabos que en lugar de agua potable sacan agua contaminada, baños completamente insalubres, regaderas que no están en condiciones para que un humano pueda utilizarlas. En esas condiciones tienen a los policías federales que están dando su trabajo a favor de México. Si así considera adecuado que estén los policías federales que están haciendo una labor a favor de México, no quiero ni pensar cuáles son las condiciones que considera adecuadas para los migrantes que detiene el titular del Instituto Nacional de Migración. No, señor Garduño, no basta con una disculpa a fuerza que usted se atrevió a dar apenas ayer, después de que el presidente, muchos días después de esta inaceptable conducta, sugiriera. Ojalá, creo que hasta se puede llegar a disculpar. No, señor presidente, usted ha dicho muchísimas veces que no tiene derecho a fallarle al pueblo mexicano. Pues ¿sabe qué? Le está fallando y bastante. No solo con las medicinas, sino hoy con este trato inhumano que está permitiendo que se le dé a los policías federales. México forma parte de organismos internacionales. Hay organismos internacionales como la OIT que prohíben el trabajo inhumano en condiciones que no sean dignas para cualquier trabajador. Mucho ha luchado el Estado mexicano
por evitar condiciones que no sean dignas, insalubres, por ejemplo, los trabajadores agrícolas. Y qué bueno que así sea. Y hoy resulta que el gobierno de México tolera que el titular del Instituto Nacional de Migración le parezca adecuado que policías federales estén en condiciones que no merece estar ningún trabajador, mucho menos un trabajador que arriesga su vida todos los días a favor de México. No, señores, ese señor Garduño no puede estar más en una responsabilidad pública. No tiene ni la capacidad ni la altura moral para ese cargo. Por eso estamos pidiendo de manera inmediata la destitución del señor Garduño en el cargo del Instituto Nacional de Migración. 2, que se establezca un procedimiento que garantice que los policías estén en condiciones adecuadas cuando hagan su trabajo. Y 3, la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Por último, no quiero dejar de mencionar a nombre de mis compañeros que esta no es una conducta aislada. Esta es una conducta que está promoviendo el gobierno federal y principalmente el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Esta filosofía que tienen de división entre los mexicanos, de ricos y pobres, de fifís y no fifís, de estar fomentando a través de los medios públicos esta visión distinta de las personas, no es correcta, y a eso es a lo que lleva, a este extremo radical de llegar a pensar una persona que evidentemente no tiene la capacidad mental adecuada para estar en ese cargo, llegar a pensar que es correcto tener en esas condiciones inhumanas e insalubres a los policías federales. Por todo eso, pedimos la destitución del titular del Instituto Nacional de Migración. Muchas gracias. Sí, si gustan pasamos al apartado de las preguntas. Por favor. Les pregunta Gerardo Cedillo de Enfoque Noticias. Preguntarles con respecto, bueno, pues han hablado ya de una serie de cosas que viene haciendo la actual administración, el actual gobierno, pero yo quisiera preguntarles, centrarme en un asunto que hoy en la mañana tuvo que abordar el presidente porque, bueno, pues hubo un clamor prácticamente de todos los reporteros que estaban ahí, que es el asunto de los medios públicos. El IMER, el Instituto Mexicano de la Radio, que bueno, pues se plantea un despido de 200 personas y que pues no es un caso aislado, ya estamos viendo lo que pasa con Notimex, estamos viendo lo que pasa con el Canal 11, con Radio Educación, en fin, hay una intención prácticamente de desmantelar los medios públicos y bueno, pues ya la 4T se caracteriza por ser un sinónimo de desempleo. Quisiera yo una opinión al respecto de esto, específicamente con respecto pues a la salida de toda una barra programática en el Instituto Mexicano de la Radio, que además en la frontera pues teóricamente tiene una gran penetración. Muchas gracias. Sí, nosotros lo dijimos aquí, los medios públicos son medios de los mexicanos, no medios del gobierno. Y eso el presidente de la República debe de entenderlo. Minar los medios públicos es minar la posibilidad de que las mexicanas y los mexicanos se enteren de qué está pasando. Subjetivizar los medios públicos o ideologizar los medios públicos es lo peor que este gobierno puede hacerle a esa oferta que hizo cuando estaba en campaña de no mentir, de no engañar. Déjenme decirles que se ha dicho también en el transcurso de esta mañana que va a haber una transferencia de recursos al IMER, pero no se puede paliar de manera a cuentagotas, digamos, y además no se debería permitir que este tipo de decisiones se tomen en un escritorio. Nos ha costado décadas, muchas décadas, poder tener un Canal 11 objetivo, imparcial, apartidista, o un Notimex, o un canal de la Ciudad de México, inclusive el canal del Congreso, de este cuerpo colegiado. Nos ha costado muchísimo. Pensar en un gobierno autoritario que solamente quiera difundir lo que el gobierno quiere decir es acercarnos más a Venezuela. Y eso no lo debemos permitir. Cada reportero, reportera, medio público o privado que no sea respetado en su integridad, en su objetividad, en su libertad de prensa por el gobierno,
debe ser defendido por los mexicanos y por supuesto también por el Partido Acción Nacional, porque lo hemos hecho desde el primer día y así se lo pedimos a los titulares. Por supuesto, nosotros estamos absolutamente en contra. El autoritarismo de un gobierno, la falta de visión, la falta de libertad de prensa, la falta de objetividad en este país hoy no se requiere. Al contrario, 30 millones de mujeres y hombres votaron por un cambio, no votaron por un gobierno autoritario y eso se está viendo claramente con el desencanto. Lo vemos con el desencanto de las mujeres y de los hombres en la cultura. Lo han dicho, lo dijeron antier en los Arieles. Es increíble haber dado un voto de confianza y que hoy se esté traicionando en todos los temas, a todas y a todos los que confiaron en este gobierno. En fin, eso es lo que quieren y por supuesto nosotros en el PAN decimos no. Solo precisarles si sería necesaria, yo sé que la Morena se ha opuesto a las comparecencias de los funcionarios, pero finalmente aquí sí haría falta, porque digo, finalmente ustedes son parte del Estado mexicano y ellos no entienden que son parte son radios estatales, o sea, no son radios de gobierno o medios de gobierno. Entonces, ¿no sería necesario llamar a Genaro Villamil, a todos los que están encabezando estos cambios, estas modificaciones? La respuesta es sí. En el caso de la Cámara de Diputados, hoy la presidenta de la Comisión de Radio y Televisión, que es Laura Rojas, va a llevar la petición para que comparezcan ellos y den explicaciones desde el punto de vista de la preocupación que tenemos. El mensaje es muy claro. Estos medios no pueden ser ideologizados ni desmantelados. Son órganos de Estado con mayúscula y su misión es triple y la ley lo establece. Es informar, educar y entretener. Y estos sesgos perversos tienen una sola palabra de 9 letras, es ineptitud, y la otra es perversión. Es absolutamente injustificada. Félix Muñiz, de Ultra Noticias. ¿Qué tal, senadores? Muy buenos días. Dos preguntas, regresando al primer tema. Independientemente de la renuncia que piden del Instituto Nacional de Migración, ayer Monreal coincidió que parte del gabinete no sirve, casi les quiso decir que son inútiles. No sé si también por ahí algunos secretarios también deberían dejar su cargo, si lo pedirían. Y el otro, el próximo 1 de julio el presidente va a dar un informe. No sé ustedes que esto les parezca, si es bueno, qué esperan que les diga, si van a participar ahí. Y si no es momento, en dado caso, si le gusta tanto hablar, que comparezca ante ustedes, ante el Pleno de la Cámara de Diputados, en una comparecencia ahí que él tenga con ustedes para que le pregunten y le cuestionen. Gracias. A ver, yo creo que en su momento, en septiembre que se reciba el informe, será el momento para la glosa y la discusión. Sin embargo, pues sí, el 1 de julio estarán festejando el primer aniversario en que comenzó la destrucción de las instituciones en México, seguramente. Estarán festejando la desaparición o la destrucción del programa de estancias infantiles, estarán festejando la desaparición del ILADEM, estarán festejando los miles de millones de pesos por un berrinche del presidente con lo del aeropuerto, estarán festejando la desaparición del Consejo de Promoción Turística, estarán festejando tantas desapariciones y destrucciones de instituciones, seguramente, y sí, si es en ese sentido, tienen mucho que festejar. Y entonces ahí nada más que me precisaran si se las aplicó el presidente que mandó al diablo las instituciones. ¿Sí que, perdón? Si mandó al diablo las instituciones, como lo había dicho. Parece. Eso parece. Víctor Mayén, de Capital. Faltaba otra pregunta. ¿Quieres comentar, Daniel? A ver, yo simplemente decirles que es más de lo mismo. Circo y teatro de Andrés Manuel López Obrador. Eso es lo que es el evento del domingo. No tiene ningún resultado concreto que informar. Lo único que ha venido haciendo en todos estos meses es dar declaraciones. Es un gobierno que se maneja desde las mañaneras. El gabinete está completamente borrado.
no tiene ningún rango de decisión, esa es la verdad, salvo cuando él decide empoderar a alguien como lo hizo con Ebrard. Entonces yo te diría, circo y teatro, eso es lo que va a hacer Andrés Manuel. En la realidad hay 3 temas principales en el país para la ciudadanía: seguridad, empleo y combate a la corrupción. Por supuesto que todo el tema de salud y demás, pero a ver, en seguridad estamos mejor que antes, estamos peor que antes, y le dimos las herramientas que ningún presidente ha tenido. O sea, no fue algo que el legislativo no le diera, sino que no lo ha hecho. ¿Y qué hace? Convertir la gran herramienta de la Guardia Nacional en la patrulla fronteriza de Donald Trump, en el muro humano de Estados Unidos. En términos económicos, ahí están los datos del IMSS, no del PAN, del IMSS. Tienes que irte mucho tiempo para atrás para encontrarte momentos tan malos en términos de empleo. Ha bajado el consumo, ha bajado la inversión, está detenida la construcción. Todos los indicadores de crecimiento nos hablan de que no se va a lograr el crecimiento esperado. Las calificadoras han bajado la opinión de México. Y en términos de corrupción, no hay combate a la corrupción. Hay discursos al aire, pero no hay combate a la corrupción. Más de 2/3 partes de los contratos los adjudican directamente. El señor que se creía el paladín de la honestidad resultó ser que 2/3 partes de los contratos que adjudica su gobierno son adjudicaciones directas. Eso va a celebrar el domingo, circo y teatro. Víctor Mayén, de Capital México. Buenos días. Ayer el coordinador de Morena en este Senado, Ricardo Monreal, hacía una autocrítica del gabinete de López Obrador, que era un gabinete que no lo acompañaba, que no estaba cercano a él. ¿Ustedes piensan realmente que el presidente López Obrador tiene gabinete o no tiene secretarios capaces al frente de las instituciones? El presidente tiene una adicción al poder y no tiene una visión para el país y no sabe delegar. Y muestra de ello es la gran invisibilidad de su gabinete hasta este momento. El propio senador Monreal lo comentó y en la mañana el presidente se dio por no aludido. En política hay que ser humildes, hay que ser incluyentes y entender que un gobierno tiene que brindar resultados. Y aunque son designaciones presidenciales, salvo las que tienen que ver con el Congreso de la Unión, que son casos aislados, indudablemente que al día de hoy el gabinete está reprobado. ¿Tenemos una mejor seguridad? No. ¿Tenemos una mejor economía? No. ¿Se ha avanzado en el tema de la desigualdad y la pobreza? Tampoco. Y así podemos empezar a repasar todas las funciones de un gabinete. Es lamentable. Gracias. Les pregunta ahora Héctor Figueroa, de Grupo Imagen. Sí, buenos días. Preguntándole a los senadores si creen el lunes ya hay condiciones para y otra para diputados, si ya hay condiciones el lunes para el periodo extraordinario de revocación de mandato y de los otros temas que se van a tratar, o tendrá que esperar eso por un lado. Y por otra parte, el gobernador con licencia de Campeche, Alito, pues deja el estado, busca ser dirigente del PRI, pero al parecer lo dejó hecho pues una porquería el estado de Campeche. ¿Qué piensan ustedes sobre ese aspecto? Y se dice en el tema de Alito que sería un caballo de Troya de Morena para pues entrar al PRI. Si el PAN está blindado en ese sentido, digo, tiene el Consejo Nacional, tiene otro esquema de conformación, el dirigente se elige por voto directo de los militantes. No sé ustedes qué piensan sobre ese tema de Alito y la incursión de Morena para influir en otros partidos. Gracias. A ver, el tema del extraordinario, seguramente los coordinadores lo comentarán, pero el trabajo en comisiones de los dictámenes ha avanzado mucho y creo yo que vamos a llegar listos al periodo extraordinario. En términos, por ejemplo, de extinción de dominio, que es quizá la más amplia de las reformas que se van a ver, en este caso una nueva ley y reforma a otras 2 leyes, va avanzando bastante bien. Hay una mesa de trabajo técnica y el viernes está convocada ya la Comisión de Justicia y estimamos que se debe de lograr un dictamen, esperemos por consenso. Hasta este momento va avanzando bien. La figura es compartida por todos, todos queremos que el gobierno pueda golpear al crimen en el bolsillo. O sea, es una figura hecha para quitar bienes que han sido adquiridos, que han sido instrumento o que han sido producto de hechos ilícitos.
ha funcionado en otros países como Colombia, Italia y algunos otros países, y si se regula bien, creemos que sería positiva. ¿Qué se tiene que cuidar? Que por un lado sea efectiva, que sirva, porque hoy no sirve, ya existe pero no sirve, pero por otro lado que se protejan las garantías del ciudadano, porque si no se puede convertir en una herramienta de persecución política o de persecución empresarial o de persecución simplemente del gobierno. Entonces es el balance que estamos cuidando. De revocación de mandato, a este momento no se ven condiciones para que el tema pueda avanzar, están muy claras las posturas, bajo ningún motivo vamos a permitir que Andrés Manuel esté en la boleta, bajo ningún motivo vamos a permitir que violente la equidad, bajo ningún motivo vamos a permitir que se eche a cuestas a Morena para ganar la elección de diputados. Si eso se corrigiera, pues por supuesto que hay posibilidades, pero no se ve que vaya a ser para este momento. Seguramente ya lo que hay en el ambiente es que es para más adelante, pero que quede clara la postura. Y en términos de Alito, a ver, yo en este momento respetaría el proceso de un partido ajeno, esa es mi opinión, ellos tienen que decidir. ¿Qué te puedo decir en términos generales? Siempre va a haber la preocupación, por supuesto, o sería muy lamentable, pues, si el presidente y el gobierno logra dominar un partido político de oposición, porque hoy la suma de esfuerzos entre la oposición nos permite contener estos abusos que el gobierno ha querido llevar a cabo, desapareciendo instituciones. Gracias a la suma de esfuerzos estamos evitando la revocación de mandato, gracias a la suma de esfuerzos evitamos que fuera militar la Guardia Nacional, aunque el presidente no le ha hecho caso. Hemos sido, digamos, balance para muchas reformas. Si eso se rompe, pues por supuesto que sería muy negativo para el país. Ojalá y no sea el caso, y bueno, yo lo único que diría es que respeto digamos, el proceso de un partido político distinto al nuestro. Ojalá y tomen una buena decisión. No tenemos más preguntas registradas. Muchas gracias. A ustedes les agradecemos mucho, senadoras.